Crecí en una casa en un camino rural y al recordarlo ahora, en mi vida adulta, siento que había mucha energía oscura en la casa. Hubo algunos eventos que nos sucedieron a mí y a otras personas mientras vivíamos en esa casa que nunca olvidaré. Esta es una de las experiencias que nos pasó a mi hermano y a mí. Como historia de fondo, viví en una ciudad rural muy pequeña con 1000 personas en una isla en una zona rica en densos bosques, vastos campos de heno y caminos que continúan aparentemente a ninguna parte. La verdad es que yo era una niña muy decidida que, por extraño que parezca, se aventuraba sola en el bosque todo el día. O jugaríamos al escondite afuera por la noche alrededor de nuestra propiedad. Algunas noches incluso salía y simplemente me tumbaba en mi jardín y miraba las estrellas. Nada de eso me molestaba, pero le tenía miedo a mi casa. Mi hermano pequeño, que compartió conmigo esta experiencia particular, durmió con la luz de su dormitorio durante toda su infancia. Pasé mucho tiempo colándome en la habitación de mis padres durante la noche para sentirme más segura. Nunca me gustó ir sola al sótano. Evité la sala de madera de nuestro sótano tanto como pude y tampoco me gustaba estar sola en casa. Todo este evento ocurrió durante 2 minutos en un día de verano. Yo tenía 15 años y mi hermano 11. Mis padres estaban en el trabajo, lo cual era normal. Y recuerdo a mi hermano y a mí acostados en nuestro sofá. Estábamos solos en casa, viendo la televisión en la sala de estar y sentados a unos 6 pies de distancia del rellano de un tramo de escaleras que conduce al segundo piso. En mi casa, una vez en lo alto de las escaleras en forma de L, hay una puerta a la derecha y un pasillo vacío a la izquierda con otras 4 puertas y otras habitaciones. No hay nada en el pasillo, solo bombillas e interruptores. Mientras miraba la televisión, oí un ruido en el piso de arriba. Un golpe sordo. Solo el viento. Eso es lo que te dices instintivamente, ¿verdad? Seguimos viendo la televisión y en ese momento mi hermano ni siquiera había reconocido ni notado el primer ruido, pero yo sí, porque era muy extraño. Luego volvió a oírse el mismo ruido. No fue un solo sonido, sino un par de sonidos unidos que lo hicieron parecer más intencional. El ruido no fue nada que pudiera identificar, pero sonó como un breve segundo de muebles moviéndose muy levemente. Eso fue suficiente para asustarme, y mi hermano se dio cuenta en ese momento de que estaba muy concentrada en las escaleras y no en la televisión. Estos ruidos no eran extremadamente fuertes, pero definitivamente no eran algo creado por el viento. Estaba nerviosa y apagué el televisor por un momento, por lo que la casa quedó básicamente en silencio. Después de un golpe más desde arriba, me quedé petrificada y comencé a sentarme un poco. Mi hermano también estaba empezando a estar más alerta y nervioso. Lo recuerdo diciendo algo para tranquilizarme y ambos nos sentamos. Empezó a decir algo más mientras yo intentaba escuchar con atención y descubrir qué diablos estaba pasando arriba. Espeté. Escucha. En ese segundo, se produjo una serie de sonidos agudos y fuertes, mucho más fuertes y cercanos. Esta vez fue tan fuerte y repentino que cuando sucedió instintivamente ambos nos levantamos de un salto y comenzamos a salir corriendo de la sala a través de la cocina lo más rápido que pudimos. Intentamos salir corriendo y salir de la casa. Intenté abrir la puerta y no se abrió. No creo que las puertas hayan actuado así antes o después. Comencé a correr hacia el solarium, donde se abre la puerta francesa, y mi hermano me siguió, mientras ambos corríamos a toda velocidad hacia las otras puertas. En el camino, miré hacia la sala de estar y en la base de las escaleras vi un vaso de vidrio falso fuera de lugar. Me di cuenta de que era la fuente del último sonido más agudo porque había golpeado las paredes de la escalera antes de caer por las últimas escaleras y aterrizar en la sala de estar. Tratar de descubrir cómo había llegado desde un dormitorio o un baño hasta el final de las escaleras todavía me asusta hasta el día de hoy.
No tengo explicación de qué creó la energía para causar los ruidos y para que el vidrio viajara la distancia que recorrió. Hubo otro momento extraño en ese evento, porque cuando llegamos a las otras puertas, nunca olvidaré el medio segundo que me tomó abrir esa puerta. Mis ojos estaban fijos en una mosca doméstica que estaba viva y zumbando dentro del cristal. Quedó pegado al cristal de la puerta, como si algo lo hubiera golpeado justo delante de mí, pero no había nada allí. Y aunque hubiera habido alguien, nadie podría haberlo alcanzado porque estaba entre el cristal. Fue tan siniestro e impactante ver cómo la mosca que alguna vez estuvo viva fuera aplastada ante mis ojos como si una fuerza invisible la hubiera presionado. Cuando abrí la puerta, continuamos corriendo descalzos unos 50 pies lo más rápido que pudimos hasta la casa de nuestra vecina, que también es mi tía Michelle. Instintivamente corrimos lo más rápido que pudimos y nos sentimos mucho más seguros allí. No nos molestamos en explicarlo en detalle, hasta que mi tía preguntó qué había pasado y simplemente dijimos que algo nos había asustado. La recuerdo riéndose de nosotros porque pensaba que estábamos exagerando. Fue muy difícil dormir en esa casa esa noche y apuesto mi vida a que mi hermano durmió con la luz encendida y yo también. Hace unos 5 años estábamos hablando de cosas aterradoras entre amigos y le pregunté: ¿recuerdas el día que estábamos tan asustados que corrimos a la casa de Michelle? Él respondió riéndose: no, teníamos mucho miedo en el pasado. Lo dejé así. Me estoy quedando en su condominio ahora mismo y él está durmiendo a mi lado pacíficamente, con las luces apagadas. Estoy tentado de preguntarle nuevamente qué recuerda de ese día o cualquiera de las cosas que recuerda que sucedieron en nuestra casa, pero no quiero sacar el tema. Quiero mantener esos recuerdos fuera de su cabeza, y creo que él también, y definitivamente no quiero nuevos recuerdos en la mía. Muchas veces desearía no recordar algunas de las cosas porque no me gusta volver a visitar esos recuerdos. Pero esa casa y ese día en particular fue aterrador. Hace algunos años, en un domingo por la mañana, me despertó el teléfono. Era una niña pequeña, tal vez de unos 4 años. Buenos días, abuelo, Dijo. Me hizo reír. Sonaba dulce. Luego le explicó amablemente que había marcado el número equivocado. Oh, Dijo antes de colgar. Unos minutos después, el teléfono volvió a sonar. buenos días, abuelo. Una vez más. Me reí nuevamente y le expliqué, disculpándome, que había vuelto a marcar el número equivocado. ¿Vienes, abuelo? ¿A qué hora vienes? Date prisa, estamos a punto de empezar. Su tono rebosaba alegría. Quien sea su abuelo, era una persona muy afortunada. Parecía que había una fiesta de cumpleaños o algo así. Aún riendo, traté de explicarle su error y le dije que obviamente no era su abuelo antes de despedirme y colgar. Me quedé en la cama riendo, pero un minuto después, el teléfono sonó de nuevo. Buenos días, abuelo. Por tercera vez, le expliqué que no era su abuelo. Eres mi abuelo, tonto. Dijo con un tono juguetón. Ella pensó que yo era su abuelo bromeando con ella, y le resultó gracioso. Nuevamente le expliqué que no era su abuelo. En ese momento, ella dejó caer el teléfono y se alejó corriendo a un segundo plano. La podía escuchar de fondo diciendo: Papá, el abuelo me está jugando una mala pasada. Él no quiere hablar conmigo. Entonces un hombre levantó el teléfono. Papá, ¿está todo bien? Dijo preocupado. Le expliqué al hombre que su hija simplemente marcó el número equivocado y que todo era un malentendido. Y luego, con preocupación, el hombre dijo: Oh, está bien, papá. ¿Estás en casa? Quédate donde estás. Ya estamos de camino, ¿de acuerdo? Ahora, él creía que yo era su padre. Sin poder evitar reírme, le expliqué una vez más que no era quien él pensaba que era. Obviamente, era un número equivocado. Pero lo que dijo a continuación me asustó mucho. Pronunció mi nombre. Ahora estaba realmente preocupado. Terminaremos en 15 minutos, no te muevas. Dijo. Simplemente colgué el teléfono y me quedé en la cama preguntándome qué diablos estaba pasando.
Nunca recibí otra llamada, y supuse que alguien estaba jugando una broma. Pero cuando pregunté a mis conocidos, todos negaron ser responsables. El número al que llamaron no estaba en uso, solo sonaba tono muerto. Extraño, ¿verdad? Podría haber sido una coincidencia, pero fue simplemente inquietante. Aún hoy, sigo desconcertado por esa extraña llamada. Di a luz a mi bebé a las 26 semanas hace casi 2 semanas, pero durante el parto pasó algo en lo que no puedo dejar de pensar. No sé si esto es normal o no, pero he decidido compartirlo aquí para ver si a alguien más le ha pasado algo similar. Durante el parto, no tomé ninguna droga fuerte, solo morfina junto con gas y aire, lo que no debería hacer que nadie delirara. Lo sé porque tuve la misma combinación durante el nacimiento de mi hija hace 3 años, y estuvo bien. Hacia el final, o antes de que lo empujara hacia afuera y el dolor se fuera volviendo intenso, un joven con camisa blanca, jeans azules y cabello oscuro entró en la habitación. Inicialmente me alejé de la puerta para hablar con mi prometido, pero él se acercó y se paró a su lado. Luego les pregunté a la partera y a mi prometido si podían pedirle que se fuera, ya que yo quería que solo nosotros estuviéramos en la habitación. Su respuesta fue: pero no hay nadie más. Sin embargo, lo estaba. Él estaba parado allí mismo. Vi su cara y no lo reconocí. Recuerdo exactamente lo que llevaba puesto y se limitó a mirarme durante 1 minuto antes de irse, y poco después di a luz a mi hijo. La dirección en la que caminó fue hacia la habitación donde llevan al bebé para revisarlo, vestirlo y para que luzca mejor considerando las circunstancias, pero este hombre definitivamente fue a la habitación donde iba mi hijo. Escribo esto porque hoy vi un video de TikTok de una señora pasando por algo similar durante una cesárea de emergencia, siendo su padre quien falleció en 2008. Sin embargo, todavía no sé quién era este hombre. Al describírselo nuevamente a mi prometido, está seguro de que podría haber sido su abuelo quien falleció joven por ser asesinado, pero todavía no estamos seguros. Estoy loca por pensar que era un espíritu que venía a guiar a mi hijo a un lugar más seguro. ¿Podría haber sido el alma de mi hijo mostrando cómo iba a lucir? Sinceramente no lo sé y no lo he olvidado en absoluto. Ayer fue mi cumpleaños número 29. En general, fue terrible. Una vez que todos los niños estuvieron acostados en la cama, mi esposo y yo nos sentamos a mirar televisión y él terminó quedándose dormido. Más cerca de la medianoche, todo lo del día finalmente me golpeó y comencé a llorar. Desde donde estaba sentada en mi sofá, podía ver todo mi comedor. Una puerta de concepto abierto con un borde de 2 pies que desciende del techo y que tiene un pequeño estante para fotografías, y a través de la puerta de la cocina hasta mi puerta trasera. Una TV era lo único que iluminaba la casa. La semana pasada, cuando mi hija terminó la escuela, le compré 3 globos que estaban esparcidos por toda la casa. Uno a mi izquierda, otro encajado entre las aspas del ventilador en el comedor que estaba apagado, y el otro justo al lado de una silla del comedor, al lado de la puerta de la cocina. Había estado llorando, pero me pareció ver un pequeño destello en el comedor. No estaba segura de si la luz del té se reflejaba en uno de los juguetes de mi hija o no. Seguí mirando en esa dirección cuando noté que el hilo del globo cerca de la cocina se movía. Mientras miraba, vi que la cuerda del globo comenzaba a deslizarse lentamente por el suelo hacia mí. Tenemos aire central que estaba encendido, pero ninguno de los globos se había movido, ni siquiera las cuerdas. Seguía acercándose más y más, pero pensé que se detendría debido al pequeño borde que cae entre las 2 habitaciones. Se detuvo por un momento una vez que llegó a ese punto. Vi los globos descender lentamente, chocando contra el pequeño estante y entrando a la sala de estar. En ese punto, sinceramente, me detuve y más o menos me estaba ensuciando los pantalones. Continuó deslizándose por la habitación, viniendo directamente hacia mí. Se detuvo una vez que estuvo frente a mí, y luego se movió un poco hacia la izquierda y la cuerda golpeó mi mano izquierda. No sabía qué hacer. Me quedé impactada. Estaba congelada.
El globo se movió frente a mí nuevamente. Luego procedió a girar hacia la izquierda nuevamente y la cuerda se elevó y golpeó mi mano. Y en ese momento, lo único que se me ocurrió fue agarrar la cuerda y sujetarme a ella. Seguí intentando acercarme y darle un codazo a mi marido para que se despertara. Finalmente llamé su atención y cuando volvió en sí, me preguntó por qué sostenía el globo. Le expliqué todo lo que pasó y todo lo que tuvo para decir fue que deseaba haber estado despierto para poder ver lo asustada que estaba. De todos modos, tuve un cumpleaños terrible y creo que alguien o algo del otro lado quería asegurarse de que al menos tuviera un globo para celebrar.